Las máscaras han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Es el diálogo entre el rostro y el cuerpo. Los ceremoniales en tiempos prehistóricos ya las usaban para las prácticas funerarias. Se convierten en objeto de ocultación e incluso para las huellas de aquellos rostros desaparecidos. Porque te oculta y te muestra, te transforma y te simula una puesta en escena. Es el objeto empleado como medium del rostro. Antiguamente, a los muertos se les colocaba sobre la cara unas máscaras de arcilla para la perpetuidad presencial en este mundo y sobre todo para su viaje hacia el más allá. Los bailes, los rituales, las mascaradas, los disfraces, los antepasados no se interpretan con las máscaras, sino que vuelven a la vida. Esto es el reflejo del alma. Las máscaras del pecado. Comenzamos. Hay un tema muy interesante que es la supervivencia de la huella que dejamos en el mundo. Y las máscaras es el poder de una técnica para que esta huella quede para siempre, perpetua. Porque claro, si nosotros vamos a una playa, pisamos las arenas, aparecen las pisadas, aparece nuestra impronta, pero no es fija, sino que desaparece. Lo que necesitamos es la impronta de esa huella, como en la prehistoria ponían y marcaban las manos en las paredes de las grutas, las fotografías y, por supuesto, las máscaras. Así que recuperamos un tema que lo dejamos un tanto a medias después del programa de la peste negra y queríamos hablar sobre estas máscaras, la importancia y aquellos médicos que veíamos esas escenas en el arte también, con esas largas máscaras picudas que llevaban los aromas en su interior, porque decían que podían aliviarles y sobre todo salvarles de aquella epidemia mortal. Silvia Ladrero, muy buenas noches. Buenas noches en este martes de carnaval, muy ligado precisamente a las máscaras, ¿no? De hecho, lo tenemos asociado al carnaval, pero vamos a ver en realidad qué significaban en aquellas épocas en Venecia, ¿no? Hablamos de la Edad Media. Claro, porque ahora mismo si nosotros hacemos referencia, ¿no? Decimos el carnaval de Venecia, ¿qué nos viene a la mente? Pues cualquier imagen, escena de aquellas personas que van muchas veces ataviadas con esos ropajes oscuros y siempre una máscara que les protege muchas veces el anonimato, la identidad de ellos, pero realmente la máscara, va mucho más allá, sobre todo es de esos rituales antiguos, pero aquí está muy ligado sobre todo con la peste negra. Uh-huh. Bueno, con la peste negra siglos después, ya en una segunda oleada de peste, lo decíamos el otro día, que era sobre alrededor de la oleada de 1600 uh-huh. en Europa, pero es que estas máscaras en Venecia se empezaron a utilizar, bueno, ya has comentado que se ha utilizado en ritos, en bailes desde que existe la humanidad, ¿no? En todas las culturas. Pero en las que han llegado hasta nuestros días y que relacionamos también con esa máscara del doctor de la peste, más que un disfraz, como lo conocemos hoy en día, en aquel momento de la Edad Media, en el siglo XIII, principios del XIV, es que no hablamos de estas máscaras como disfraces, sino como complementos. Es decir, igual que hoy llevamos una gorra, llevamos un collar. Uh-huh. En la sociedad veneciana del siglo XIII, siglo XIV, se empezaron a utilizar como tal, como complementos y sobre todo a raíz de un momento determinado, después de una guerra y de la paz de Milán, que se firmó en 1299, un edicto bajo el Dux Pietro Gradenigo, que era el 49 Dux de la zona de Venecia, empezaron a utilizarse y se aceptaron para utilizarlas en la sociedad, en fiestas, y lo que tú comentabas, el borrar tu identidad, pero sobre todo
con una intención, que era borrar la diferencia de clases sociales. Qué interesante. Es decir, a partir de entonces, de 1299, la sociedad alta podía mezclarse con el vulgo. ¿Por qué? Porque veníamos de una época de guerras muy brutales en las que la clase social más alta había perdido, sobre todo, mucha libertad. Así que se decidió que se les iba a permitir durante varios meses al año que pudieran ponerse máscaras para asistir a esas fiestas que se celebraban en las clases sociales más bajas. Claro, serían además lugares donde ellos no tendrían acceso nunca. La única forma de acceder. No estaba bien visto, claro, porque sí que se utilizaban máscaras en lo que te comento, en algunas fiestas, se han utilizado siempre, ¿no? Sobre todo para hacer lo que llamamos fechorías, ¿no? En el vulgo se utilizaba, pues, por ejemplo, para tirar huevos a las damiselas que pasaban por la calle. Y a raíz de este edicto, o sea, que de se llevaban 1299, de forma ordinaria las máscaras por la calle. Se llevaban, ya te digo, como si fuera un sombrero. Pero sobre todo en las clases bajas, y estaban siempre ligadas al pecado o a las fechorías. Pero a partir de 1299 se firma esa licencia para que todo el mundo pueda llevarlas y todo el mundo pueda asistir a fiestas, pueda asistir a todo tipo de reuniones sociales en las que se hacía de todo. La máscara nunca se quitaba, ¿no? La máscara tú podías llevarla todo el día, sobre todo con determinados tipos de máscara. Que luego ya sí que en el siglo XVII se crearon y se popularizaron mucho más. Por ejemplo, la bauta. No sé si conoces la máscara de la bauta. Es de las más fáciles de identificar porque es una que tiene así como una barbilla hacia adelante, muy picuda, muy picuda. Cubre toda la cara, pero aquí en la barbilla tiene así para adelante muchísimo espacio. Y esto que permite precisamente lo que tú dices, que no haga falta quitártela, por ejemplo, para beber, para alimentarte. Qué interesante. Y además una cosa muy curiosa es que ese propio pico, mira, la tengo aquí si la quieres ver, ese propio pico también te modifica la voz. Es como un rostro de una anciana desdentada, ¿no? Cuando está retraídas así las encías y... Qué misterioso. Podría parecerse. Y precisamente porque uno... ¿Y la voz por qué? Porque este pico hace que resuene tu voz de una manera muchísimo más diferente. Te modifica los graves. ¿Y para qué se utilizaba? No solo para estas reuniones sociales del pecado, también para la política. Es lo más curioso. Porque podían tomar decisiones o apoyar decisiones de gente con la que normalmente no fuesen afines sin levantar sospechas y sin decir quiénes eran. Es decir, desde el anonimato. O sea, lo que... Sí. Es algo que sería muy interesante, a lo mejor, ¿verdad? Igual es un poco como las redes sociales hoy en día, que permiten opinar desde el anonimato. En aquel momento se utilizaba esta máscara en concreto, la bauta, por lo que te digo, porque modificaba la propia voz. Me ha gustado mucho que has comentado que esto fue las máscaras después de una guerra que hubo. Claro, es que las máscaras luego perduran durante la guerra, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, con las deformaciones faciales tan tremendas, las amputaciones cuando perdían los ojos, las narices, ¿no? Que, sobre todo ves esos ejércitos que les falta el rostro, volvieron a renacer los fabricantes de máscaras para poner esas máscaras mitad cara, ¿no? Y que las ves que llevaban como una especie de cordamenta detrás, ¿no? Que les iban uniendo. E iban por la calle con un rostro nuevo porque estaba completamente deformado. Y era para ocultar esas malformaciones y ocultar el verdadero rostro. Me imagino esa que estás diciendo un poco como la del fantasma de la ópera, ¿no? Absolutamente. De media cara, para ocultar. Suelen ser de media cara o suelen ser... Es máscara especie prótesis. Una máscara proteica. Donde se pone, sobre todo en la zona del mentón y toda la zona que ellos perdían... Uy, hay fotografías muy espectaculares con y sin máscara. Pues fíjate que esta máscara de la bauta también podían utilizarla las mujeres, por ejemplo, cuando iban al teatro. De hecho, llegó a ser obligatoria. Las mujeres casadas
Porque al final estas máscaras también decían mucho de tu estatus social, a pesar de que quisieran borrar esas diferencias entre clases sociales. Pero lo que demostraban era una independencia. No pertenecías a nadie. No tenías nada de lo que arrepentirte. Y eso es algo increíble en aquel momento, después de esta guerra que hemos comentado. A partir de ese siglo XIV fue un boom. Y de hecho, en el siglo XV se utilizaban tanto que se convirtió en oficio reglado, profesional, el hacer estas máscaras. Y en Venecia llegó a haber hasta 12 tiendas donde se fabricaban. Y se fabricaban, claro, pues de arcilla, de algo muy parecido a lo que hoy llamamos el papel maché. Las más antiguas son de arcilla, de la historia. Fíjate que al final, transcurrir tantísimos miles y miles de años, las más antiguas tendrán unos 9.000, 10.000 años, y las predominantes son lo que se conocen como los cráneos de Jericó, que son unas máscaras de 7.500, 8.000, que realmente es tan increíble que es un cráneo, como los que tenemos aquí atrás en nuestro streaming. Bueno, pues lo que hacían es, ese cráneo le ponían arcilla por encima y recreaban el rostro completo de esa persona. Y lo pigmentaban, lo iban haciendo, lo policromaban, iban poniendo diferentes colores, porque para inmortalizar, ¿no?, a esa persona del pasado y que quedase para siempre. Porque estas máscaras que, bueno, pues tantas florituras han tenido en el carnaval, no se basan en ningún rostro en concreto, o hay algunas que sí, que puedan llegar a ser máscaras funerarias. De primigenias. No, de hecho, precisamente esas florituras han sido muy posteriores. Porque, por ejemplo, tenemos la máscara La Volto, que te enseño aquí, que es la típica máscara que tiene forma de cara humana. Impresiona, ¿eh? Pero es completamente blanca. Y este modelo, La Volto, es a la que a posteriori se han añadido esas florituras, esas pinturas, porque es completamente blanca. Pero fíjate que no tiene sonrisa. Y esto habitualmente son máscaras funerarias. Las máscaras funerarias, para darles vida, lo que hacen es esto, quitar los ojos del muerto. Entonces, desde, no lo sé, tenemos Lorenzo de Medici, es de los bustos más importantes que hay de aquella Florencia del Renacimiento, es la máscara funeraria, y le quitaron los ojos para ponerle unos ojos de cristal. Entonces queda la vida. Y si esto es una máscara funeraria donde han hecho ese agujero, ¿no?, para tú poder ver, y es la transformación y volver a la vida. De hecho, de los muertos. Se llama volto o máscara de larva, que en latín significa espíritu maligno o fantasma. Es decir, sí que tiene esa base, pero no recrea ningún tipo de facción o de rasgo concreto de ninguna persona o de ningún personaje. Lo que hace es unificar a todo el mundo. Quiero tener una de esas. Me encanta. Se llama la volto o larva. Y era completamente blanca. Pero es que además también se creó otra que únicamente la usaban las mujeres. Y es la moretta o muta serbeta. Esta en realidad se creó en Francia y era de terciopelo negro completamente. No tiene ningún tipo de rasgo. De hecho, apenas hay los dos agujeros para los ojos y un poquito se marca para que pueda encajar la nariz. Pero no hay boca y no hay absolutamente ningún rasgo. Imagínatela, negro terciopelo. Pero es que es más. Esta máscara no se sujetaba con cuerdas, no se sujetaba con nada que estuviera agarrado a la cabeza, sino que tenía en la zona de la boca por dentro una especie de bola o de botón, y la tenías que sujetar con la boca. ¿Entonces no podrías hablar? Efectivamente, para eso era. La usaban las mujeres para demostrar su pureza. No hablaban. Eran sumisas y por eso se llama la serbeta muta, criada muda. De allí tantas películas que ves, sobre todo está muy de moda, ¿no?, esos formatos de desnudos, ellas con la máscara, donde no hablan en ningún momento, nunca hablan. Es muy enigmático y
sí que se utilizaba mucho por mujeres que estaban en conventos. No digo monjas, sino mujeres de clase social alta que estaban allí recluidas, se les dejaba tener relaciones con algunos hombres o hasta que encontrasen al marido que fuera, porque se las casaba desde la familia, ¿no? Se hacían esos acuerdos, y hasta entonces que podían ponerse la bauta, que es la primera que hemos visto, podían llevar esta en esos encuentros sociales. Fíjate, una máscara negra, pero significaba pureza. Es curioso, ¿verdad, esto? Siempre la pureza se asocia al blanco y en este caso es el negro. Bueno, hasta hace pocos años relativamente se casaban de negro. El traje de boda, de matrimonio de una mujer no era de blanco. Ese blanco o pureza, ¿no? Era de negro. Aquí en España, sí. Pero también venía muchas veces ocasionado porque en casi todas las ocasiones habían perdido a padres o sí que seguían de luto por alguna No lo sé, pero el negro no tiene por qué ser el color de luto. Se utilizaba sobre todo el negro, claro, en el mundo de la iglesia, cuando llegaban los oficios de tinieblas, cuando llegaba la cuaresma, cuando llegaban cualquier oficio de difuntos. Allí sí que se utilizaba el negro, que el negro ya no está permitido hoy en liturgia, en la iglesia católica. Se ha sustituido por el morado. El negro ya no se utiliza desde el año 65. Por ejemplo, cuando muere el Papa tampoco van de negro, no. Van de blanco. Las reinas o las representantes de estados. Puedes ir de blanco o de morado, ¿no? A día de hoy. Pero el negro no, el negro desapareció, que es uno de los colores más bellos que hay. Estamos hablando de estas clases de máscaras que se desarrollaron sobre todo entre el siglo XIV al XVII, pero es que en el siglo XVIII se exportó al resto de Europa y fue un boom increíble. Pero este tipo de mascaradas que tú podías ir a diario también podría aumentar el anonimato de la delincuencia. Claro, efectivamente, así ocurrió. De hecho, en París es lo que pasó en el siglo XVIII. Y los grandes aristócratas se organizaban en los palacios, pues imagínate esos bailes pomposos, grandes cenas que duraban hasta el amanecer. Y además muchos de ellos, de los asistentes a estas fiestas, después, cuando salían de esas grandes mansiones, muchos de ellos iban por los barrios más pobres de París y empezaban a cometer esos delitos que luego se atribuían a los malhechores de esos barrios. Efectivamente, empezó a convertirse en un símbolo ya no del pecado que había sido hasta entonces, estos siglos desde 1299 hasta el siglo XVIII, del pecado permitido bajo el anonimato, sino que empezó a convertirse en un representante del mal y se empezaron a prohibir en muchos sitios. De hecho, tenemos un gran amigo, Javier Tenías, que es actor, es escritor y además ha investigado muchísimo sobre estos temas, sobre la máscara, sobre la Divina Comedia, y nos ha querido mandar un audio, si lo quieres poner. Sí, vamos a ponerlo y escuchamos lo que nos cuenta Javier, que tiene varias publicaciones sobre el mundo del teatro y la máscara. Vamos a escucharlo. Las máscaras del teatro, de esto que llamamos la comedia del arte, son prohibidas en diferentes lugares de la Europa de finales del siglo XVIII. Por una parte, Napoleón Bonaparte considera que son contrarrevolucionarias, porque los actores que usan las máscaras están actuando en las cortes. Por otro lado, la Iglesia de ese momento considera que las máscaras ocultan el rostro humano, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos, que entonces representan al demonio. Ya fuera debido a Napoleón o al Papa, las máscaras fueron prohibidas dentro y fuera del teatro. Tal vez por tratar de evitar delitos cometidos bajo ellas, o quizá por cuestiones de moralidad relativas al sexo y al carnaval. Finalmente son sacadas de la escena. Y en el caso particular de España, sacadas también de nuestra historia y borrado todo rastro de ellas.
Como muestra de esto se conserva un edicto, precisamente fechado en Zaragoza en el año 1785, que prohíbe máscara y disfraz. Y en él se dice, en resumen, que manda el rey que ninguna persona use en esta ciudad sus arrabales, ni en las casas particulares en el tiempo del carnaval, ni en cualquiera otro del año, el disfraz de máscara, pena de 4 años de presidio. Y además de estas penas, incurra en multa de 1000 ducados de vellón cualquiera que se justifique haber danzado o estado en alguna casa con máscara o disfraz, y que la misma cantidad se saque al dueño de la casa donde se hubiese bailado en la forma expresada. Que siendo mujeres las que usen de la referida máscara y disfraz, se saquen de sus bienes los 1000 ducados de multa, y no teniéndolos, de los de sus maridos. Que la misma multa se entienda con cualquier persona que alquilara casa o cuarto en que haya los expresados bailes, aunque alegue y proponga no haber sabido que era para este fin. Esto está fechado en Zaragoza a 13 de enero. Que es que le he dado antes de tiempo al botón. Pero bueno, ponía fechado en Zaragoza a 13 de enero de 1785 sería. Y ahí acababa el audio de nuestro amigo. No lo he saboteado en ningún momento. Javier tenías escritor. Es que al final hacer aquí un poco de hombre orquesta pues no termina de ser sencillo. Bueno, oye, él hablaba aquí de las máscaras a nivel social, pero también menciona, claro, él es actor y experto sobre todo en estas máscaras de la comedia del arte, hablaba del uso en el teatro, que precisamente el nombre de máscara, masquera, o en árabe no sé cómo se pronuncia, pero se escribe también parecido, significa sátira y burla. Esas máscaras representaban en el teatro desde tiempos inmemoriales personajes que tú simplemente te lo pones y te conviertes, ¿no?, en esa persona, que es lo que comentabas tú al principio. Y de hecho, como comentábamos el otro día también, se representaba desde una forma satírica ese médico de la peste, de una forma nada amable, ¿no?, sino como si fueran unos sacadineros. Mira, me parece interesante el habla de 1785, que es esa prohibición de máscara y disfraz, 4 años de pena de prisión, de cárcel. Pero claro, es que la forma de ir tapado y cubrirse el rostro, ese anonimato, también pasaba en el tiempo de Semana Santa, ¿no?, en las procesiones. Al final, pues la gente iba completamente cubierta, y en Zaragoza es de los pocos sitios, bueno, pues que hay una cofradía, por ejemplo, que va descubierta, ¿no? Hay 2 que van un poco descubiertas. Entonces ya ese rostro descubierto por un comunicado del arzobispo, si no recuerdo mal, fue en 1697, donde se pedía que todo el mundo fuese descubierto. Aquí ha habido 1000 historias y leyendas, ¿no? Decían que hubo asesinatos, que hubo violaciones, que en mitad de las procesiones a uno le clavaron un cuchillo. Bueno, al final las historias hay que alimentarlas para modo de leyenda, pero en la realidad no, sino pues que después de esas procesiones y con el rostro cubierto, con lo que se conoce aquí como el tercerol, que es como una especie de prenda de cabeza que llevan doblada hacia atrás. Bueno, pues, y capirote también, que es el que tiene forma cónica. Yo creo que en España es el más utilizado. El tercerol es más de aquí, ¿verdad? Claro, el capirote aquí llega en los años 40 más o menos, ¿no?, del siglo XX. Y el capirote recuerda casi a los sanbenitos antiguos. Y entonces, claro, era pues porque se iban a las tabernas, entonces se emborrachaban, empezaban a decir blasfemias, y claro, era un tiempo pues de meditación, ¿no?, lo que sería la propia Semana Santa. Entonces eso, bueno, ya que estáis anónimos emborrachándoos, os lo quitáis y beberéis menos, y así llegaréis más serenos a casa. Fue por eso realmente. Pero claro, la máscara, también tenemos luego las máscaras de la muerte, ¿no?, de cuando se busca perpetuar un rostro y se hacen máscaras de los muertos. Lo que se conoce, yo le llamo la belleza de la muerte, que pronto en cuarto milenio hablaremos de esas máscaras y de lo que se hace. Pero sí, se siguen utilizando muchísimo. Y me parece muy interesante hablar de esto para tener conciencia de lo que es disfrazarse, o ponerse una máscara, o ponerse un elemento, un animal, ¿no? Ya lo he dicho que
es para devolver a la vida a los antepasados o cualquier tipo de persona. Por eso esa máscara blanca que has enseñado, Volto, me impacta muchísimo porque me recuerda un montón a una máscara funeraria. Yo creo que eso es casi una máscara funeraria porque ya están, no sé, muy frágiles los músculos y todo, ¿no? No tiene expresión. No. Uf, esa me ha impactado. Quiero una de esas. Me parece preciosa. ¿Quieres que hablemos de pintura? ¿Relacionada con la peste? Sí. Mira, el otro día estábamos hablando en el programa de la peste negra. Claro, al final el mundo se volvió loco y un pánico absoluto. Y era el reflejo, tenían que hacer ese reflejo por medio de la pintura y por medio del arte. Y cómo reflejar todo lo que estaba ocurriendo, los problemas sociales, todo lo que allí había. Y tenemos unas colecciones de pinturas tremendas sobre el mundo del arte. Estoy intentando buscar papeles porque al final pues, hay 1500 documentos. Y hay unos cuadros que sí que me gustaría ver contigo. Yo creo que sí que los podemos poner también en el streaming para que la gente los pueda ver y describir un tanto lo que son. Aunque antes me gustaría poner un audio también de un buen amigo de este programa como es Javier Sierra, escritor, que nos quiere contar lo siguiente sobre lo que se acontece también en el arte y la importancia que tuvo durante la peste negra. Vamos a escuchar a nuestro amigo Javier, que todos por supuesto le conocéis. La llegada de la peste negra fue un momento absolutamente revolucionario en la historia reciente de la humanidad. Llegó a una sociedad que estaba muy dividida en estratos casi incomunicables. Las clases sociales enfrentaban a ricos y pobres, a nobles y campesinos, a reyes y vasallos, y era muy difícil traspasar las membranas entre unos estamentos y otros. Con la llegada de la peste negra, de repente la población descubre que hay algo que unifica a todo el mundo y lo convierte casi en una aspiración democrática. Es obviamente la muerte. La muerte se lleva tanto por delante a obispos, a nobles, a reyes, a señores y a campesinos y a gente humilde. Y fruto de esa observación aguda en aquel tiempo medieval, surge una manifestación artística que recorrerá toda Europa y en especial las regiones más devastadas por la pandemia. Esas manifestaciones se conocen hoy como danzas macabras. Son escenas que se representaban generalmente en parroquias, en las que se veía caminar del brazo junto con esqueletos a representantes de todos los estamentos sociales como advertencia, como seria advertencia de que la muerte era un elemento unificador y absolutamente transversal en la sociedad del tiempo. Esas danzas macabras tienen algunos ecos en iglesias españolas. Por ejemplo, en el castillo de Alcañiz, donde se encuentra hoy el Parador de Turismo, hay una representación de las rarísimas de la península ibérica del cuento de los 3 vivos y los 3 muertos, una leyenda medieval en la que 3 jóvenes nobles que salen de caza y a la vuelta de su correría se detienen un momento en un cementerio y se encuentran con 3 esqueletos con los que departen. Esa imagen, la del encuentro entre los 3 vivos y los 3 muertos, aparecerá en otros lugares raros, como digo, como por ejemplo en San Juan y San Pablo, en la parroquia de San Juan y San Pablo, en Peñafiel, en Valladolid, incluso sobre relieves encontrados en Fraga, en Huesca, que hoy se encuentran en esos bienes cautivos en Lérida. Y encontramos un eco fulgurante de esas danzas macabras y de ese temor reverencial por la muerte y por la peste en una obra maestra de Peter Bruegel el Viejo en el Museo del Prado de Madrid, que se titula precisamente El triunfo de la muerte. Yo le dediqué algunas páginas muy intensas de mi libro El Maestro del Prado a ese triunfo de la muerte, porque me di cuenta, obviamente, de que justo ese tipo de pinturas marcaban no solamente una cicatriz social
con la llegada de la pandemia, sino sobre todo el inicio de una revolución que terminaría precisamente en nuestras democracias, donde, fijándonos en ese final, descubrimos que todos podemos tener las mismas aspiraciones a controlar nuestra vida. Bueno, El Maestro del Prado, una de las novelas maravillosas, ¿no?, que tenemos en este país. Y estaba hablando del triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo. Que lo nombrabas tú también el otro día en el programa. Claro, se ve ensombrecido pues por los cuadros que tiene al lado, muchas veces con el Bosco, que es el Jardín de las Delicias, y pues te centras en él. Pero empiezas a ver este cuadro que es la desolación, el miedo, es el fin. Es donde aparece ese género de la danza a la muerte, que también es muy musical, en la propia música también se utiliza mucho. Pero es que tú lo vas analizando, Silvia, tú lo conocías, ¿no? Este cuadro. Fíjate las legiones de esqueletos, que incluso los esqueletos están portando las trompetas del Apocalipsis y están portando la cruz. La cruz ya la han quitado, ¿no? La han vencido. Entonces, ¿cómo aparecen ellos con esas piedras, esas losas? Es que si te fijas, aquí se da la vuelta a la vida y a la muerte. Todas las acciones y lo que representa la vida, las personas que están vivas en este cuadro son esqueletos. Sí. Mientras que los muertos son personas reales. Está invertido. Es muy curioso. Pero es que las legiones, cómo van llegando legiones y legiones y legiones de esqueletos. Y están metiendo a la humanidad en un gran ataúd. Ese ataúd donde ellos están también con sus escudos, que parecen como unas lápidas, arriba ahí, que están tocando esos tambores. Y es increíble cómo se abren esas compuertas con esa cruz patada, cómo aparecen arrancándoles de la vida completamente, y esa lucha entre el bien y el mal, la vida y la muerte, y que por supuesto la que triunfa es la guadaña, cómo se va acercando por todos los sitios. Sobre todo el alzar de la cruz. Y fíjate cómo parece que los médicos sean los que están intentando curar, sean los propios esqueletos. Todas las acciones que hay en el cuadro, efectivamente. La riqueza, ¿no? Es decir, todo lo que habéis conseguido, todo lo que habéis creado, no sirve para nada. Absolutamente para nada, porque nosotros estamos dominando el mundo. Incluso cómo los están pescando con las redes, sacándolos de las profundidades de las aguas, ellos desnudos con esa forma y ese rostro completamente deformado de la muerte. Como decía Javier Sierra, y también lo hemos estado diciendo antes, de repente la muerte unifica, ¿no? Igual que las máscaras unifican en esa muerte y en ese pecado. La muerte y el pecado es lo que hace que todos seamos iguales. Y es lo que representa este cuadro de pecado, como aparece también la lujuria, aparecen esas monedas, aparece el juego, todas las cartas, la mesa llena con las copas de vino por el suelo, la única esperanza de la propia música, de estar cantando. Y esos rostros, fíjate que llevan máscaras. Los esqueletos llevan máscaras. Esto es maravilloso. Este en concreto sí, ¿verdad? El que está al es lado el esqueleto, justo es el cráneo con una máscara sin ojos. Los ojos, lógicamente, están los orificios de los ojos, pero como... Lleva como el rostro arrancado de un muerto, ¿verdad? Que se lo ha puesto el propio esqueleto. Bueno, un día hay que hablar de esos crímenes de los que arrancaban los rostros. Haremos un programa de eso. Aquí hay otro cuadro, que es San Sebastián intercediendo en una epidemia de peste en 1499. San Sebastián es muy famoso en las epidemias porque en el siglo VI, bueno, él consigue apaciguar, ¿no?, una epidemia que hubo muy potente en Italia, se hace famoso por toda Europa, y además la iconografía siempre aparece habitualmente atado a un árbol, y los romanos lo que hicieron, bueno, pues fue saetarlo, dispararle flechas por todo el cuerpo. Pero aquí sí que aparece el bien y el mal, aparece el ángel, aparece el demonio, intentando romper los castillos, intentando romper esa riqueza. Y hay una escena inferior, son 3 escenas, y la escena inferior es tremenda, donde están los muertos, que aparecen los cadáveres amortajados ya. Amortajados, y hay un moribundo, casi loco, donde le sale un bulto en el cuello, esos bultos de pus, que son los de la peste negra, y la única esperanza que ellos tienen, pues fíjate, es rezar. Rezar. Es rezar
las plegarias como si fuesen la última solución, con esos rostros ya apenados, incapaces de hacer nada. Y aquí tienes esa especie de reyes, el pueblo llano, y esa ya no existe la distinción de clases. Aquí todo el mundo muere. Decíamos el otro día que la peste de repente se convirtió en algo nuevo porque no había remedio que la parase, ¿no? Con lo cual pensaron que era una enfermedad del diablo, del demonio, y que solamente rezando podía combatirse. Y aquí se refleja muy bien. No sé si conoces este cuadro. No lo había visto nunca. Es el triunfo de la fragilidad humana de Salvator Rosa en 1657. Es de las cosas más lúgubres que yo me he encontrado. Es la tristeza personificada. Y es algo tan impactante, ya no es el esqueleto que está alado, que es como un ángel caído, como la muerte que ha vuelto al mundo, sino que una madre con un rostro completamente triste, desolado, está su hijo, lo que creemos que su hijo, está con un niño en su regazo, como que está firmando un pacto con la muerte. A ver que lo vea. Está firmando un documento con el propio esqueleto. Sí. Sí, pensaba que estaba dibujando, pero no. Está firmando un documento como pactar la muerte, pactar... Eso viene mucho también de los tiempos de brujería, del niño utilizado como un vehículo, sobre todo para pactar con el demonio, con el maligno. Al final es lo que no ha tenido pecado todavía, ¿no? Lo que es el niño, es lo más frágil, es lo más sano que existe, y por eso, bueno, aquellos infanticidios de la antigüedad. Pero es un cuadro, lo veremos también en el streaming, lo estamos viendo, ¿no? Muy impactante, y luego lo que hay debajo, que hay como... Siempre aparecen esas connotaciones de elementos rotos, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Fíjate que hay aquí en la esquina superior izquierda hay también como una máscara, no sé si lo ves, de hombre mayor. Ahí a la derecha, bueno, sí que es otro hombre mayor. Como abajo a la derecha. Un perro como con patas de cerdo, ¿no? Sí, es una criatura extraña. Y un búho. Las aves de rapiña, que siempre aparecen como... Bueno, es una lechuza, ¿no? ¿Qué significado se le da a las lechuzas? Bueno, el ave de rapiña, para empezar, es el significado puro de la brujería. Son los que transmiten también esa especie de sabiduría, de sapiencia. Y estos niños que están, fíjate, haciendo pompas de jabón, es increíble. Pero, mira, vamos a ver el último, donde aparece una escena de la peste en Tourette, en Marsella, en 1720. Y aquí sí que aparece ya algo que habló Jaime, que era la cuarentena. Lo que ocurrió en Marsella en esta época es que no se respetaron las cuarentenas. Al final Marsella es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo de comercio. Y claro, si en las embarcaciones se quedaba ese comercio, se quedaban pues, la alimentación, lo que fuese, se podía pudrir lo que pasase, ¿no? Entonces no se respetaban las cuarentenas, y aquí en el puerto es donde aparecen todos los hombres muertos, caídos, las mujeres y la gente a caballo, pero fíjate, sin máscara. Llevan como una especie de vendajes en el rostro que les cubre la nariz y la boca, los que están como trabajando con esos cadáveres. Y claro, aquí ya no aparecen ni máscaras, ni aparecen aquellos médicos de la peste. Ellos se cubrían... Y esto es real, ¿no? Este es el reflejo, es un espejo de aquella época, y podemos ver qué es lo que hacían. Pues un pañuelo, una especie de toalla casi. Se tocaba a los muertos con palos para no... Se tocaba con palos, van como enguantados. Contagiarse. Sí, pero todos los que están manipulando los cadáveres llevan una especie de mascarilla, ¿no? De tela. No sabemos si es por la propia epidemia o si es por el olor a putrefacción tan tremendo que debía tener este lugar. En fin, en definitiva, bueno, pues es la desolación, la pena, la tristeza, cómo se traslada todo en ese mundo, porque la muerte no estaba, no se podía prácticamente dibujar, no se podía pintar. Las autopsias, ya lo comenté, las autopsias estaban prohibidas en el mundo. Solamente el Papa Clemente VI las autoriza para estudiar la peste, para estudiar esa enfermedad, a ver si puede haber alguna conclusión médica, y luego se vuelven a prohibir. No se pueden hacer autopsias, y mucho menos acceder los pintores a ellas. Por eso los pintores, sin que nadie se enterase, pues lo que hacían era pagar por los cuerpos de los abandonados para estudiarlos, ¿no? Menos mal que ya llega esa época del Renacimiento,
donde aparece el gran Leonardo con los estudios anatómicos, pero hasta aquella época, bueno, pues tenían que hacerlo de forma que nadie se enterase que estaban estudiando los cuerpos. Así que, bueno, Goya también tiene uno muy interesante, que no te lo he enseñado, que se llama El Corral de los Apestados. No sé si lo puedes buscar. El Corral de los Apestados, que aparece un grupo de enfermos en un lugar cavernoso, que sería ese hospital, donde están muriendo por una epidemia. Y bueno, pues también nuestro querido autor aparece con uno de las pinturas que seguro que siempre que se busca no se suele encontrar a la primera, pero ahí lo tienes, donde también parece, ¿no?, que llega la luz, que llega la esperanza, pero en el interior pues la muerte predomina ante todo, con esos hospitales casi de la locura, donde se agolpaban y dejaban en las salas a los moribundos completamente desahuciados, sobre todo a los ancianos. Quedaban allí y ya que quedasen completamente muertos. Bueno, Goya también ha sido uno de los pintores que más ha utilizado el tema de las máscaras, sobre todo máscaras de animales, ¿no? Relacionado con esas acciones, esos rituales de brujería, o incluso reuniones sociales, ¿no? Capirotes, máscaras de Semana Santa. Goya ha utilizado muchas veces ese recurso. Hombre, y el recurso máscaras del San de burro, Benito, que era borrico. tremendo. Sí, el asno que les aparecía. Los caballos, pero fíjate, el caballo de la muerte que aparecía en tantísimas pinturas de diferentes autores. El mundo del arte es maravilloso para poder hablar, y lo que me parece muy interesante, que se hace muy pocas veces, Javier Sierra es uno de los primeros que hicieron estas cosas, es la perspectiva del arte, cambiarla por completo y empezar a ver mucho más allá de lo que se ve. Es decir, aquí hay mensajes que ha querido trasladar el autor, aquí tenemos esos enigmas, esos misterios que están presentes en el arte, sobre todo la simbología. La simbología no es algo pasajero, no es una cosa casual, sino que aparece en los cuadros queriendo reflejar todo. Por eso, cuando te pones a ver este del pacto, ¿no?, que hay con esta muerte, lo ves detenidamente y seguro que encuentras una cantidad de mensajes tremendos. Y seguro que este cartel que pone, alguien lo ha leído, porque además aparece aquí mort, fíjate, de mort, ¿no? Necesse mort. En fin, un tema muy interesante para tratar, el de la muerte siempre, algo que repudiamos y al final nosotros vivimos para morir. Y esto es así. Silvia. Pues eso es lo que decimos, que la muerte nos unifica, igual que el pecado, igual que esas máscaras, que al final es lo que representa. El poder convertirnos en alguien que no somos, con total libertad, impunidad. Bueno, esto no es abismo como tal, esto es una reunión que hacemos pues para juntarnos y para hablar, ya que lo podemos estar hablando con un vino, digo, pues lo hablamos con el micro abierto, lo preparamos un poco antes y así os contamos nuestro parecer y me parece muy interesante. Ahora que estamos en esa época de carnavales, pues saber lo que representa, lo que nos ponemos en el rostro para ese anonimato, que va muchísimo más allá. Buscar esa máscara Volto, a mí me ha impactado muchísimo, máscara Volto, y fíjate, yo sé que me la pondría. ¿Para qué te la pondrías tú? ¿Para hacer el mal también? No, pero me parece tan potente que estás suplantando a una persona. Esa máscara es de alguien. Y es una persona que no ha querido desaparecer, seguro. Claro, aquí no se atribuye ningún personaje a esa máscara, sino que simplemente te hace entrar en el anonimato. Pero sí que ha habido muchas máscaras, lo que comentábamos en la Divina Comedia, que al final representan personajes sociales que existen a todos los niveles y en todas las sociedades, ¿no? Pues el amante, la chica casadera, el médico, el cuñado, que hoy llamaríamos, bueno, ahí. Efectivamente, te hacen ser quien no eres. Próxima semana más, no de esto, de otra cosa. Hacemos reunión así. Hacemos una reunión. No sé, para hablar de cualquier cosa. Así os los contamos, ¿vale? Ahí, mira, acércame ese libro, porque vamos a hacerle publi, porque seguro el de las máscaras también. Bueno, Javier, La Comedia para Todos, que siempre tienen sus ediciones, que es muy interesante, ¿no? Javier además acaba de sacar dos libros en los últimos meses.
muy bonitos relacionados con la guerra civil y con una historia real de su familia. Mira, este libro, ya sabes que yo siempre los tengo subrayados en fosforito, con rotuladores, con no rotuladores. No lo soporto. Ya lo sé que no lo soportéis soporto. mucha gente, pero al final los libros, como los tengo que memorizar, Ya. pues es la forma de saber un poco cómo está todo. Lo sé. Me dicen, utiliza lapicero. Pues no. Utilizo yo algo que lo vea nada más abrir las páginas. Bien, claro, si es tuyo, pues adelante. Exacto. Este libro me encanta, de verdad. Máscaras mortuorias. Historia del rostro ante la muerte. Gorka López de Munain. Sans Soleil Ediciones. De verdad, es genial. Es casi una tesis doctoral absoluta de la evolución de las máscaras en el mundo de la muerte, de la belleza de la muerte. Desde los orígenes hace 10.000 años hasta hoy. Es uno de los grandes trabajos que se ha hecho para un tema que seguro que os va a encantar. Además tiene muchísimas ilustraciones, reflexiones y es fantástico, ¿no? Desde padres cómo dejan a sus hijos con esas máscaras funerarias, cómo hay una escultura que me encanta, a ver si la encuentro, no creo, pero cómo el padre deja a su hija en un rostro triste, ¿no? Yacente, pero luego la plasma como si hubiese resucitado en pie y mirando hacia el cielo. El mismo. Y esto tenemos que hablar un día. Las Venus anatómicas. Esto es fantástico. Las Venus anatómicas. Que es los desnudos femeninos que aparecen perfectos y luego de pronto se hace el mismo desnudo, pero ya sin la piel, con toda la tripa fuera, porque es la anatomía más pura y dura. Y es un gran desconocido. Las Venus anatómicas. Silvia. Podemos hablar de esto efectivamente en otro programa y además también me gustaría relacionarlo con algunas esculturas de sepulturas que también se utilizaban esas máscaras mortuorias y hay historias increíbles, preciosas y que a mí me llegan desde luego al corazón. Aquí en el cementerio de Zaragoza hay una en concreto, la del velo, ¿sabes? Que tiene un velo por la cara. Esa es increíble, lo contaremos en, y la mostraremos, otro claro que programa. Sí. Claro que sí. Y además vas a hablar también de estas máscaras mortuorias en Cuarto Milenio, ¿verdad? Fíjate cómo tienen el cadáver casi en pie y cómo le están poniendo el yeso en la cara. Antes se ponía una capita de aceite, se ponen una especie de cordámenes para luego poderlo sacar. Pero bueno, es uno de los hechos... Fíjate, la Franz Leihar, cómo le están haciendo la máscara. Bueno, muchas gracias y el sábado tenemos Abismo. Habrá historias ocultas esta semana. Vamos a intentarlo, tener historias ocultas esta semana. Y seguiremos así como cada semana con nuestros contenidos y nos iremos juntando aquí con amigos. Bueno, un abrazo y hasta pronto. Silvia. Adiós.